Bueno, oigan, todavía no es la hora de comida. Tenemos la última sesión antes de hacer el break para comer. Agradecemos a José Luis, ponencia muy interesante. A continuación tendremos la conferencia magistral Predicciones de Ciberseguridad, impartida por Sebastián Rousseau. Él es Senior Systems Engineering Director de Fortinet. Démosle la bienvenida. Bueno, la duración aproximada es de unos 20 minutos. Durante más de 20 años, hemos sido una fuerza que impulsa la evolución de la ciberseguridad y la convergencia de las redes y la seguridad. Más del 70% de las empresas del Fortune 100 y casi el 70% de las empresas del Global 2000 confían en nosotros y tenemos cerca de 1 millón de clientes en todo el mundo. Contamos con el respaldo de una red global de más de 100.000 socios y canales activos. Y una fuerza laboral global de cerca de 14.000 empleados comprometidos con nuestra cultura abierta, trabajo en equipo e innovación. Descubra qué hace que Fortinet sea una de las principales empresas de ciberseguridad del mundo. ¿Ahí se escucha? Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por el tiempo, bueno, y a los organizadores del evento por permitirnos participar en el foro. Mi nombre es Sebastián Rousseau, soy director de Ingeniería de Preventa para Fortinet México y, bueno, qué responsabilidad ser la última presentación antes de que puedan ir a comer. Sé que la comida se recorrió ahí un poco y ya deben estar hambrientos, entonces vamos a tratar de hacerlo rápido, vamos a tratar de hacerlo ágil. La presentación que les vengo a compartir son, como dice el nombre, predicciones de ciberseguridad para el 2025. Esta información viene de un reporte que preparamos en Fortinet todos los años. De hecho, ya estamos próximos a liberar la siguiente versión del mismo. Lo hace un equipo dentro de la organización que se llama FortiGuard Labs. FortiGuard Labs para nosotros es el área dentro de Fortinet que se encarga de hacer todo el análisis de incidencias, vulnerabilidades y demás. Básicamente tenemos más de 6 millones de dispositivos sembrados a nivel global que se convierten en un sensor, una sonda que nos da pista de lo que está sucediendo a nivel global en cuanto a ataques reales hacia las organizaciones. Y ellos, mediante el uso de Machine Learning, inteligencia artificial, mediante analítica de las propias personas de ese equipo, nos devuelven inteligencia que consumen nuestros dispositivos para saber cómo reaccionar ante esas amenazas. Esta gente que también está muy metida en temas de Deep Web, de analizar lo que se está diciendo en foros de ciberataques y demás, correlaciona lo que vimos en el último año con tendencias que están viendo en cuanto a nuevos ataques y estas cuestiones. Y entonces entregan este informe que trata de predecir o de contarnos un poco lo que viene en términos de ciberataques, como para saber como organizaciones sobre qué prevenirnos o sobre qué prepararnos. Entonces, entrando en materia, lo primero que les puedo contar es inteligencia artificial. Seguro escucharon 1000 veces de ella, hoy todo el mundo habla de inteligencia artificial, todo el mundo quiere tener inteligencia artificial, seguro la usan de alguna u otra forma. Y hay una frase alrededor de inteligencia artificial que a mí me gusta mucho, no es una frase de mi autoría, pero la escuché y se me hizo muy poderosa, y habla de que la inteligencia artificial es un maximizador del esfuerzo humano. Es decir, que con inteligencia artificial el humano puede hacer 10, 20, X veces más lo que haría de forma completamente manual. Ahora, como en toda tecnología, como en toda solución, está el lado bueno y el lado malo. Usado para el bien, la inteligencia artificial nos puede resolver o acelerar muchísimas cuestiones, pero la ciberdelincuencia también usa inteligencia artificial en su favor. Y la inteligencia artificial es el botón sencillo de cómo atacar hoy por hoy una organización sin tener que esforzarse demasiado. Les dije que íbamos a hablar de predicciones y un poco del futuro, pero les vengo a contar de 2 ataques que son viejos conocidos, muy viejos conocidos, que simplemente han evolucionado y siguen vigentes con el uso de tecnología actual. El primero de ellos es el phishing. ¿Sí? Phishing es probablemente el ataque más antiguo desde que existe el correo electrónico. Sigue siendo vigente, sigue siendo la principal puerta de entrada de vulnerabilidades a las redes de sus organizaciones. Y el tema es que
phishing evolucionó haciendo uso de la inteligencia artificial. No sé si habían escuchado esto, pero hoy, con uso de IA generativa, básicamente el phishing puede llegar en una forma en donde el correo escrito, que pues yo básicamente tengo que cliquear y tratar de caer en el truco, en el engaño, digamos, para entrar a un sitio malicioso, ya no es una persona que lo tiene que escribir de forma manual o que tiene que tratar de ver la mejor forma de redactarlo para que yo caiga en esa trampa. Hoy el phishing está escrito, yo le puedo decir a una IA, escribe el correo de la misma forma en la que escribiría el jefe de Sebastián. Y entonces el correo que yo recibo, pues básicamente es tan parecido a la forma de redactar de esa persona que es mucho más probable que yo caiga en ese tipo de trampas. Hoy con perfilado generativo, la IA puede ir a buscar información de quién es Sebastián en redes sociales, en el internet y demás, ver cuáles son mis gustos e intereses y crear un correo electrónico que trata de engancharme en el engaño haciendo uso de información que pues básicamente saben que es información que yo consumiría, ¿no? O sea, promociones de un banco, boletos de un concierto o lo que sea. Y con uso de IA generativa es mucho más fácil de todas las credenciales que logré recolectar de una campaña de phishing, saber cuáles de esas son buenas, son actuales, son vigentes y cuáles son las que tengo que usar para vulnerar una cuenta. Entonces, cuando una campaña de phishing tardaba prácticamente un mes desde su gestación hasta que realmente cobraba los primeros frutos, hoy en 3 días se cree que una campaña puede nacer y vulnerar una organización haciendo uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, eso es un tema que estamos viendo en evolución de, les decía, un viejo conocido. El segundo tema es el ransomware. Ransomware tampoco es algo nuevo. Estamos escuchando de ransomware desde el famoso WannaCry. ¿Todos escucharon hablar de él? ¿Sí? Pero hoy en el mercado del ransomware hay muchísima competencia. O sea, si yo, y miren que es bastante sencillo, o sea, yo puedo entrar a la Deep Web, bajar un kit de desarrollo y crear mi campaña de ransomware en cosa de horas. Pero si lo que yo persigo es lanzar esa muestra, ver a cuántas personas infecto, cuántos discos cifro y cuántos rescates alcanzo a cobrar, se vuelve un negocio de volumen donde según qué tan exitosa fue mi campaña, pues es el dinero que puedo recuperar de regreso. Ahora, ¿qué pasa si reenfocamos el ransomware para ir a buscar mercados más redituables? Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Salud, manufactura, utilidades. O sea, ¿qué pasa si yo puedo impactar un hospital de forma tal que privo a toda la red hospitalaria de poder dar servicio a sus clientes, pacientes y demás? O sea, ¿cuánto no significaría eso en rescate para recobrar la operación de una organización así? Hay un caso real registrado por ahí de un ransomware que impactó a una de las aseguradoras más grandes de Estados Unidos, casi la tercera parte de su población, y que bloqueó durante horas la capacidad de hacer prescripciones médicas, pagos a los doctores, ingresos al hospital. El rescate que se pidió por recuperar la operación de esos sistemas fue de cerca de $22 millones. Y es un ataque real. Hablando de utilidades de energía, hoy el objetivo es tratar de pegarle a organizaciones que operan servicios de misión crítica para la población. O sea, imagínense poder afectar una planta eléctrica y apagar una ciudad completa, o un caso que también fue real de una muestra de malware, de ransomware, que básicamente lo que hacía era manipular información de sensores que medían la potabilidad del agua en los pozos que surtían a una población. Y entonces ellos podían afectar esos valores y básicamente, prácticamente tratar de envenenar el agua y entonces luego pedir un rescate por devolver el control de esos sistemas, ¿no? O sea, ¿cuánto no pagarían por recuperar una operación así? Estamos hablando de un tipo de ataque que ya cruza lo lógico, el mundo de TI, y empieza a sonar como prácticamente terrorismo a través de la tecnología, ¿no? O en el sector de manufactura, donde se sabe que hay muestras de malware que han logrado parar la operación de una planta de producción durante horas, y eso le pega directamente
a cadena de suministro, fabricación de partes, a la disponibilidad de componentes para poder seguir operando y produciendo, ¿no? Entonces, esos son los objetivos que persigue el ransomware hoy por hoy. Arriba de todo eso, ya ni siquiera hace tanto sentido cifrar la información y tratar de cobrar un rescate por ella. Hoy el malware, el ransomware, trae una pieza dentro de su código que lo que puedes hacer borrado de toda la información de un sistema de forma irrecuperable. De manera tal que la amenaza es, oye, si borro toda esta información y nunca más la recuperas, o sea, ¿cuánto vale para ti pues, pagar un rescate para que yo no haga eso? Lo cual habla de que la agilidad que tenemos que tener como organizaciones para identificar y detener ese tipo de eventos, incluso cosas que tenemos que tener implementadas como cuestiones de capacidades de respaldo, de respuesta muy, muy inmediata, se vuelven mucho más urgentes de las que conocíamos, ¿no? Hablando de la cadena, del famoso kill chain, de lo que es la cadena de un ataque desde que inicia hasta que termina, les cuento una anécdota de el 100%, o sea, de todo el universo de ataques que vimos en Fortinet durante todo el año pasado, para México específicamente, o sea, cada uno de los incidentes, cada uno de los eventos e intentos de vulneración que identificamos, 60% de ese tráfico, 60%, era la parte baja de la pirámide que es reconocimiento. O sea, los atacantes gastan 60% de su tiempo tratando de entender a nuestras compañías, cómo están conformadas, la arquitectura, sistemas, vulnerabilidades, etc. Y luego solo el 40% restante es el ataque en sí, ¿sí? Ahora, para la parte del ataque, realmente es muy sencillo. Seguro escucharon hablar que hoy ya puedes rentar phishing como servicio. O sea, ok, yo tengo la información, quiero atacar a esta empresa. Ni siquiera necesito hacerlo yo. Puedo rentar un servicio de ciberdelincuencia, cibercrimen como servicio, y decir, este es mi objetivo, ahí va la renta, quiero los resultados. Puedo rentar servicios de negación de servicio como servicio y cosas por el estilo. Pero lo que se prevé es que con toda esa información, toda esa inteligencia que hemos generado en la fase de reconocimiento, se abra la puerta a un nuevo mercado que es la venta del servicio de reconocimiento como servicio. Al revés, yo, Sebastián, estoy interesado en vulnerar a esta compañía. Entonces, en vez de ponerme a hacer yo toda la investigación, voy con estas organizaciones y les digo, ¿qué sabes de esta empresa? ¿Qué sistemas tiene? ¿Qué vulnerabilidades has encontrado en sus ambientes? Es más, ¿qué herramientas me recomiendas utilizar para vulnerar todo lo que ya sabes de ellos? Entonces, es cada vez más fácil lograr vulnerar una organización cuando mucho de esto ya existe como base de conocimiento y simplemente yo puedo ir y rentar ese conocimiento o contratarlo. Otra cuestión que se menciona en el informe es acerca de todo lo que tiene que ver con el ecosistema de nube. La nube no es nueva, no es que no hayan existido ataques a ambientes de nube. La realidad es que estábamos muy enfocados en temas de manufactura, seguridad industrial, utilidades, salud, como les decía, porque se cree que ahí estaba como la parte más redituable del mercado. Sin embargo, hoy los delincuentes están volteando a ver que cerca del 78% de las organizaciones tienen al menos algo, un sistema, una aplicación que usan o consumen desde la nube. ¿Sí? Entonces, si hay tantas cosas migrándose para allá, si simplemente le toma la ciberdelincuencia 4,5 o 5 días en detectar vulnerabilidades nuevas en ambientes de nube, ¿por qué no enfocar sus esfuerzos hacia allá y ver qué pueden encontrar de aquel lado? Recuerden que la nube es un modelo de seguridad, de responsabilidad, compartida. Hay parte de la seguridad que ponen los propios proveedores de nube para asegurar su propia infraestructura a través de la cual nos brindan el servicio. Pero después yo monto tecnología sobre la nube que tengo la responsabilidad de proteger yo como organización haciendo uso de esos servicios. Y en la brecha que pueden encontrar entre una cosa y la otra, pues hay probablemente un gran universo de oportunidades para la ciberdelincuencia. ¿Qué más? La inteligencia artificial, les decía, es buena, es mala, dependiendo del lado en la que se use, en la que la vean. Pero también estamos viendo
muchísima automatización muchísimas herramientas automáticas enfocadas en la parte del hacking. Hoy, les decía, está toda esa información, inteligencia de reconocimiento, está ese mercado en expansión que puede ser vendernos conocimiento de sus organizaciones como servicio. Pero por detrás de eso, la IA incluso puede automatizar la forma de generar un ataque en función de la inteligencia de su empresa. Hemos visto frameworks o iniciativas donde, ok, si yo veo que la organización tiene esto, esto y esto, en automático te recomiendo, te entrego un paquete de cosas que te sirven, o sea, el armamento, digamos, para vulnerar la organización desde la perspectiva de la información que estoy conociendo de ella. Antes, cuando yo quería montar, una campaña de phishing, les decía, o sea, tenía que poner el servidor malicioso, escribir el correo, mandarlo a millones de personas, etcétera, etcétera. Hoy ya hemos visto que pueden vender kits de phishing prearmados, donde dentro del kit ya me entregan de forma automática la inteligencia de todas las víctimas a las que yo quiero que les llegue el correo, su perfilado, correos prearmados y demás, todo generado por IA generativa, de forma tal que yo simplemente tengo que tomar el paquete, pues ejecutarlo y sin, de vuelta, demasiado esfuerzo, lograr que ese tipo de campañas cobren sus frutos. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo, hacia donde estamos yendo en desafíos como organizaciones. Este es un súper resumen de un reporte de varias páginas. Es un reporte público. Si en Google ponen, o en el buscador de su preferencia ponen Fortinet predicciones, yo creo que la primera liga que les va a aparecer es el reporte completo del que les estoy hablando. La pregunta es, ¿qué hacemos en consecuencia? ¿No? O sea, como seguro escucharon más de una vez, entonces desconectamos el cable y quitamos nuestros sistemas de línea, porque ¿cómo nos defendemos contra esto? Dicen que en toda batalla el que se está defendiendo es el que lleva la desventaja. O visto desde el otro lado, o sea, el que atacó primero es el que lleva la ventaja en la batalla. Pero nosotros podemos poner las condiciones un poco en favor nuestro de regreso. Nosotros también podemos usar inteligencia artificial para contrarrestar todo esto. Inteligencia artificial también puede ser un maximizador de las capacidades de respuesta de nuestras organizaciones. Y hoy con el uso de inteligencia artificial generativa, con el uso de automatización mediante inteligencia artificial, etcétera, podemos hacer cosas como predecir de forma mucho más ágil, de forma mucho más rápida, el análisis de algo extraño que está sucediendo en nuestra red e incluso automatizar mecanismos de respuesta, sin que un operador tenga que estar detrás de la consola viendo el evento en ese momento y ejecutando manualmente la respuesta. Hoy con el uso, la integración de inteligencia artificial a nuestros sistemas, podemos de alguna forma ver de manera predictiva cosas extrañas dentro de la organización y responder o contrarrestar eso en consecuencia. Se dice que con el uso de inteligencia artificial, una vulneración puede ser 43% más rápida, más ágil que lo que conocíamos en años pasados. Con el uso de inteligencia artificial de nuestro lado, podemos responder ante esas amenazas en cuestión de minutos en lugar de horas o días. Entonces, tenemos que entender que la IA usada en nuestro beneficio pues puede ser algo muy bueno, algo pues muy poderoso. Y por último, y ya para terminar, lo que tenemos que hacer como organizaciones, como ciudadanía, como empresas, etcétera, que es cómo respondemos a todo esto, ¿no? Y aquí, pues básicamente les dejo tres puntos. La primera es esto. Este tipo de foros, este tipo de eventos, este tipo de colaboración entre empresas públicas, privadas y demás, intercambiar conocimiento, intercambiar experiencias, inteligencias y demás de este tipo de cosas, de lo que viene. Una, para entender de qué formas puede llegar a nuestras organizaciones el siguiente ataque, pero también para estar preparados y saber en lo colectivo cómo reaccionar ante este tipo de tendencias. Lo segundo es entender que seguridad es una cuestión de responsabilidad compartida. Fíjense lo que les decía al principio, ransomware.
phishing. Son dos ataques muy, muy viejos y que sin embargo siguen vigentes porque se van por el eslabón más débil de la cadena, que es el usuario inexperto, el usuario que puede recibir un correo de phishing y hacer clic en la liga maliciosa. O sea, recordemos que los tecnólogos, los que entienden de ciberseguridad pues en una sociedad, son un porcentaje bastante pequeño de toda la gente que hoy tiene que vivir con la tecnología en su día a día. Entonces hay mucha responsabilidad de todos en general, de cuestiones de concientización, de enseñarle a las generaciones nuevas, anteriores, a cómo convivir con la tecnología y cómo convivir con ella de forma segura. Y la tercera es la responsabilidad que nos queda a nosotros, ¿no? A organizaciones de ciberseguridad, compañías, fabricantes, gobierno y demás, de seguir promoviendo y construyendo modelos de operación que sean robustos y que sean seguros, a seguir creando y sentando bases de la forma de operar nuestras organizaciones de forma cada vez más segura, como para tratar de seguirle el paso y poder responder de forma eficiente a las amenazas que básicamente estamos viendo evolucionar cada vez más como organizaciones. En muy, muy poco tiempo y súper resumido, pero eso es de lo que habla el informe que les platicaba. Si quieren entender con más detalle cada una de estas predicciones, les decía, Fortinet Predictions, la primera liga que encuentren es el informe completo. Y digo, estén atentos o pendientes de ello, porque normalmente y cada año sacamos una predicción nueva de lo que viene en el siguiente año por delante, para saber de qué forma prepararnos como empresas. Mi nombre es Sebastián Russo, muchísimas gracias por su tiempo. Agradecemos a Sebastián por su ponencia. Ahora haremos una breve pausa para que puedan visitar la zona de stands en el jardín central. Ahí habrá un box lunch que se entregará a los participantes. Los esperamos nuevamente en este recinto a las 16:15 horas para retomar nuestras actividades. Entonces aquí nos vemos a las 16:15, por favor. Gracias.